Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aprende Ciencia. Si hablamos de sonido, nos estamos refiriendo a la propagación de las ondas mecánicas que son originadas por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o medio elástico. Estas ondas pueden ser o no percibidas por los seres vivos de acuerdo a las características de las ondas transmitidas y a la afectación que sobre ellas ejerce el medio por el cual se propagan. Pero, ¿cómo son interpretadas estas ondas por nuestros oídos y posteriormente por nuestro cerebro? Vamos a entrar en contexto. El sonido es un fenómeno físico que se produce cuando un cuerpo vibra rápidamente y transmite las vibraciones alrededor en forma de ondas sonoras. Estas se desplazan expansivamente a una velocidad promedio en el aire de 331.5 metros por segundo y pueden rebotar en distintas superficies, lo que se conoce como reverberación, logrando así distintos efectos de eco o distorsión, que a menudo magnifica su potencia, como en las cajas de resonancia o en los parlantes. Existen muchos sonidos audibles para el oído humano y otros que son solamente percibidos por algunas especies de animales. En cualquier caso, se componen de ondas acústicas, debidas a la oscilación de la presión del aire y que son percibidas por el oído y luego transmitidas al cerebro para ser descifradas. En el caso del ser humano, este proceso es esencial para nuestra comunicación. El sonido también puede propagarse en otros elementos y sustancias, ya sean líquidos, sólidos o gaseosos, pero en ocasiones sufren algunas modificaciones. Se trata de un transporte de energía, pero que no transporta materia, y al contrario de las ondas electromagnéticas de la luz o la radiación, no puede propagarse en el vacío. Sin importar de dónde se origine, el sonido presenta características físicas como la frecuencia, que es el número de vibraciones completas por segundo que efectúa la fuente de sonido y que se transmite en las ondas. Un sonido audible por los seres humanos tendrá una frecuencia entre 20 y 20.000 Hz. Un hercio o Hertz, nombrado en honor al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, quien descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas, representa un ciclo por cada segundo, entendiendo ciclo como la repetición de un suceso. Y si la frecuencia se aumenta por encima de ese rango, ya sería un ultrasonido, solamente perceptible por algunos animales. La amplitud se relaciona con el volumen y la intensidad, o sea, potencia acústica, y tiene que ver con la cantidad de energía transmitida en las ondas. La longitud de onda es la distancia que recorre una onda en un periodo determinado de tiempo, o sea, el tamaño de la onda. La potencia acústica es la cantidad de energía emitida en las ondas por unidad de tiempo determinada. Se mide en vatios o watts y depende directamente de la amplitud de la onda. Esto lo encontramos en las etiquetas de los reproductores de sonido. El espectro de frecuencia es la distribución de la energía acústica en las diversas ondas que componen el sonido. Pero, entonces, ¿cómo se propaga? Si lanzamos una piedra o cualquier otro elemento al agua, podríamos ver que éste oscila en el lugar de la caída. A ese movimiento se le llama onda y son producidas gracias a la oscilación, las cuales transmiten partículas pero no hay desplazamiento de masas. El movimiento se desplaza hasta puntos alejados por medio de ondas circulares. Esto es lo que permite que escuchemos sonidos hasta largas distancias. Para resumir, las ondas sonoras se producen cuando un cuerpo vibra rápidamente. Un cuerpo en oscilación pone en movimiento a las moléculas del aire que lo rodea. Estas, a su vez, transmiten ese movimiento a las moléculas vecinas y así sucesivamente. Cada molécula de aire entra en oscilación en torno a su punto de reposo, es decir, el desplazamiento que sufre cada molécula es pequeño, pero el movimiento se desplaza a través del medio. El sonido se puede transmitir en líquidos, sólidos y gases, pero lo hace con mayor rapidez en los dos primeros. Esto se debe a que la compresibilidad y la densidad de la materia tienen efectos sobre la transmisión de las ondas. A menor densidad o mayor compresibilidad del medio, menor será la velocidad de transmisión del sonido. La temperatura también puede influir. La compresibilidad es una propiedad de la materia, la cual hace que todos los cuerpos disminuyan el volumen al someterlos a una presión o compresión determinada, manteniendo constantes otros parámetros. Los sólidos a nivel molecular son muy difíciles de comprimir, ya que las moléculas que tienen los sólidos se encuentran más unidas y existe un poco espacio libre entre ellas como para acercarlas sin que aparezcan fuerzas que las hagan repeler. Esto se contrasta con la de los gases, los cuales tienen sus moléculas muy separadas y en general son altamente compresibles bajo condiciones de presión y temperaturas normales. Los líquidos bajo condiciones de temperatura y presión normales también son bastante difíciles de comprimir, aunque presentan una pequeña compresibilidad mayor que la de los sólidos. El sonido en el vacío no puede producirse, ya que no existen moléculas que puedan transmitir esas vibraciones hasta nuestros oídos, o sea que el espacio no es un medio adecuado para que se transmita el sonido. La transmisión de sonido requiere la asistencia de un medio material, donde la vibración de las moléculas es percibida como una onda sonora. En medios compresibles como el aire, la propagación implica que en algunas zonas las moléculas al vibrar se junten, lo que se conoce como zonas de compresión,
y en algunas otras zonas se alejen, lo que se conocen como zonas de refracción. Esta alteración entre las moléculas del aire es lo que produce el sonido. Los sonidos son percibidos a través del aparato auditivo que reciben las ondas sonoras, que son convertidos en movimientos de los osteocillos ópticos y percibidas en el oído interno, que a su vez las transmite mediante el sistema nervioso al cerebro. Esta habilidad se tiene incluso antes de nacer. Cuando las ondas sonoras alcanzan el oído, la vibración es recogida por el tímpano y transmitida a los conocidos como huesecillos del oído medio, como el martillo, el yunque y el estribo, los huesos más pequeños del ser humano y los primeros en osificarse durante el desarrollo. Esta cadena de huesos transmite el sonido hasta la ventana oval y producen vibración en el líquido coclear del oído interno. La vibración en el líquido coclear es detectada por los receptores nerviosos, que se unen para formar el nervio vestibulococlear o nervio auditivo, que llevará la información hasta el cerebro para su interpretación. En la música, los sonidos se clasifican en categorías como largos y cortos, fuertes y débiles, agradables y desagradables, agudos y graves. El sonido ha estado siempre presente en la vida cotidiana del hombre. Así, cuando un guitarrista toca las cuerdas de su guitarra, hace vibrar las partículas del aire que la rodean. Primero, estas se separan, disminuyendo la presión, y después, al volver la cuerda hacia su posición original, se comprimen aumentando la presión. La vibración de la cuerda se propaga por el aire en forma de separaciones y compresiones de sus partículas, produciendo ondas sonoras que transmiten la energía producida en la vibración. Pero no son las moléculas de aire que rodean el cuerpo en oscilación las que hacen entrar en movimiento al tímpano, sino las que están junto al mismo, que fueron puestas en movimiento a medida que la onda se fue propagando por el aire. Todos tenemos una idea de lo que se llama sonido, ya que comúnmente hablamos del sonido de un piano o una campana, pero más allá de eso, poco sabíamos cómo se produce y cómo se propaga. Si te ha gustado, puedes apoyarme con un buen like y suscribiéndote para mucho más conocimiento. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.